Las expectativas que tenemos en la organización del octavo Foro Iberoamericano son básicamente dos. Por una parte, eh, debatir tanto con organizaciones sociales, gobierno, empresas también y los propios jóvenes, cuáles pueden ser propuestas de futuro para mejorar la situación de los jóvenes en toda Iberoamérica. Y la segunda expectativa también tiene que ver un poco en poner este tema encima de la mesa, porque tenemos la sensación que la sociedad en general piensa que los jóvenes tienen que espabilarse solos, y nuestra realidad y de las organizaciones que pertenecemos a la Liga es que los jóvenes lo tienen muy complicado. Están viviendo una situación de precariedad grande, tanto a nivel de educación como a nivel de trabajo. Y pensamos que no los podemos dejar solos, sino con ellos han de ser los protagonistas de sus propias soluciones, pero conjuntamente con toda la sociedad hemos de darles propuestas y posibilidades de salirse en el futuro.